El polvo flotaba espeso sobre el corral de subastas de San Miguel de la Frontera. El sol del mediodía caía vertical, aplastando sombras y templando los ánimos como si cada hombre allí dentro estuviera siendo probado por el calor. Las botas raspaban la tierra seca, los caballos resoplaban atados a la cerca y el murmullo de voces ásperas se mezclaba con el tintinear de monedas y el olor a sudor rancio y cuero viejo. Hasta que el ruido se apagó. No fue una orden. No fue un disparo. Fue el silencio el que cayó primero, pesado, incómodo. Dos hombres empujaron hacia el entarimado de madera a una joven indígena con las muñecas atadas al frente. Caminaba descalza, el cabello negro suelto como una sombra sobre su espalda. No agachaba la cabeza. No suplicaba. No lloraba. Miraba. Sus ojos recorrieron la multitud uno por uno, como si estuviera grabando cada rostro en la memoria. No había miedo en ellos. Había algo peor. Orgullo intacto. Furia contenida. Una dignidad que no entendía de subastas ni de martillos. El subastador carraspeó, incómodo por aquella presencia que no se comportaba como mercancía. Anunció su edad. Dijo que era fuerte. Que sabía trabajar la tierra. Que era resistente. Pero las palabras sonaban huecas, porque cualquiera que la mirara entendía que aquella mujer no había nacido para obedecer. Alguien lanzó una risa nerviosa. Otro escupió al suelo. Ninguno levantó la mano. Aidiana permanecía inmóvil sobre la tarima, con la espalda recta. El viento levantó una hebra de su cabello y ella no parpadeó. Su silencio acusaba. Cada hombre allí presente sintió el peso de esa mirada como una piedra en el pecho. 2 pesos, gritó el subastador, intentando forzar el inicio. Nadie respondió. Mateo Álvarez estaba apoyado contra la cerca, observando sin saber exactamente por qué no se marchaba. No había ido allí buscando nada. Mucho menos aquello. Pero algo en la postura de la joven, en la manera en que se negaba a quebrarse, le recordó a alguien que había visto caer años atrás, alguien que no tuvo a nadie que levantara la mano. 2 pesos, repitió el subastador con impaciencia. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, casi sin pensarlo, Mateo levantó la mano. No hubo competencia. No hubo contraoferta. Solo el golpe seco del martillo cerrando la venta. Un murmullo recorrió el corral. Algunos hombres lo miraron como si hubiera perdido la razón. Otros negaron con la cabeza. Comprar algo que claramente no quería ser comprado era buscar problemas. Aidiana bajó de la tarima por su propio pie. No lo miró. No preguntó nada. Caminó hacia la salida con la misma calma controlada con la que había subido. Mateo la siguió, sintiendo en la espalda el peso de las miradas ajenas. Cuando estuvieron lejos del ruido del corral, ella se detuvo de golpe y se giró hacia él. Sus ojos eran más oscuros de cerca. Más vivos. Te vas a arrepentir, dijo con voz firme, clara, sin titubeo. No soy propiedad de nadie. Las palabras no sonaron como amenaza vacía. Sonaron como promesa. Mateo sostuvo su mirada. No vio odio irracional. Vio determinación. Vio la clase de espíritu que no se apaga ni rodeado de fuego. Sin responder, dio un paso al frente y desató las cuerdas de sus muñecas. La cuerda cayó al suelo. Aidiana no se movió. Sus manos quedaron libres, pero su cuerpo permaneció tenso, preparado para correr o atacar. Lo observaba con desconfianza, tratando de descifrar la trampa. No te compré para poseerte, dijo Mateo finalmente. Te compré porque dejarte allí no era opción. Ella no agradeció. No suavizó el gesto. Solo apartó la mirada como si las palabras no significaran nada. Montaron en silencio. Ella cabalgaba detrás, en un caballo de repuesto,
con la espalda rígida y los ojos siempre atentos al paisaje. El camino hacia el rancho El Horizonte era largo, una franja de tierra que atravesaba matorrales y llanuras abiertas donde el viento soplaba libre. Mateo no intentó conversar. Sabía que cualquier palabra podría sonar a mentira. Sabía que en su mundo, los hombres que hablaban de bondad solían ser los más peligrosos. Al atardecer se detuvieron junto a un río. El cielo ardía en tonos rojos y dorados, reflejándose en el agua como si el mundo estuviera en llamas. Mateo desmontó y comenzó a reunir leña. No le dio órdenes. No la vigiló. Solo trabajó. Ella permanecía cerca del caballo, observando el entorno, calculando distancias, posibles rutas de escape. Cada movimiento suyo era el de alguien que ha sobrevivido desconfiando. Cuando el fuego estuvo encendido, él dejó un trozo de pan y carne sobre una piedra plana, a una distancia prudente. No tengo intención de atarte, dijo sin mirarla. Aidiana frunció el ceño. ¿Por qué no me encadenas? Preguntó con frialdad. Otros lo harían. Porque no eres un animal. La respuesta fue simple. Directa. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era igual al del corral. Era más íntimo. Más incierto. Ella no tocó la comida al principio. Permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si aceptar cualquier cosa fuera una rendición. Sin embargo, cuando la noche avanzó y el frío comenzó a colarse por la brisa del río, sus hombros temblaron apenas. Mateo tomó una manta extra y la lanzó suavemente hacia ella, sin acercarse demasiado. Aidiana dudó un segundo antes de recogerla. No dio las gracias. Se cubrió con dignidad, manteniendo la distancia. Horas más tarde, cuando el fuego ya era solo brasa, Mateo fingía dormir, pero podía sentir su mirada sobre él. No era odio puro. Era análisis. Evaluación. Antes del amanecer, el sonido de pasos lo despertó. No eran pasos de huida. Eran pasos de vigilancia. Aidiana caminaba alrededor del campamento como un lobo alerta, inspeccionando la orilla del río, los árboles, los caballos. Cuando notó que él la observaba, se detuvo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. No había miedo en la pregunta. Solo exigencia de verdad. Nada que no quieras dar, respondió él. Ella lo estudió largo rato. Luego, como si tomara una decisión interna, habló. Mi nombre es Aidiana. No lo dijo con suavidad. No lo dijo como quien ofrece amistad. Lo dijo como quien se prepara para lo inevitable. En su cultura, revelar el verdadero nombre no era confianza. Era aceptación del destino. Si iba a morir lejos de su gente, al menos lo haría siendo ella misma. Mateo entendió que aquello no era un gesto de cercanía. Era una advertencia silenciosa. El viento sopló entre los árboles mientras el primer rayo de sol tocaba el río. Y en ese instante, por primera vez desde la subasta, Aidiana sintió algo que no esperaba sentir. No confianza. Pero duda. Y para alguien que había sobrevivido sin dudar nunca de los hombres, esa pequeña grieta era más peligrosa que cualquier cadena. Fuego. El rancho El Horizonte apareció al final del camino como una línea solitaria contra el cielo abierto. Las cercas de madera, desgastadas por el sol y el viento, se extendían sobre la llanura seca. La casa era sencilla, firme, construida más por necesidad que por lujo. No había nada ostentoso, nada que impresionara. Solo tierra, trabajo y silencio. Aidiana desmontó antes que Mateo. Sus botas tocaron el suelo con ligereza, pero su cuerpo permaneció alerta. No caminó hacia la casa de inmediato. Primero observó. Sus ojos recorrieron el establo, el corral, el pozo, las ventanas. Calculaba distancias. Buscaba puntos ciegos.
Medía el terreno como una guerrera que analiza un posible campo de batalla. Mateo no dijo nada. Sabía que cada gesto suyo estaba siendo evaluado. Entraron a la casa. Era fresca por dentro, con una mesa de madera gruesa, 2 sillas, una cama contra la pared y una pequeña ventana que dejaba entrar la luz dorada de la tarde. Aidiana no se sentó. Permaneció cerca de la puerta, de pie, como si en cualquier momento fuera a girarse y correr. Mateo dejó su sombrero sobre la mesa y empezó a preparar algo de comida sin mirarla demasiado. Movimientos tranquilos. Sin órdenes. Sin exigencias. Cuando llegó la noche, él tomó una cobija y la extendió en el suelo. La cama es tuya, dijo con naturalidad. Aidiana lo observó con una mezcla de sospecha y desconcierto. No duermes cerca de alguien que podría matarte, respondió. Mateo se encogió de hombros mientras se acomodaba en el piso. Si quisieras hacerlo, no esperarías a que me duerma. Ella no contestó. Pero esa noche no cerró los ojos durante horas. Lo vigiló en silencio, buscando señales de mentira. No encontró ninguna. Los días comenzaron a tomar forma. Aidiana se levantaba antes del amanecer. Salía sin hacer ruido y caminaba por el rancho mientras el cielo aún estaba teñido de azul oscuro. Observaba cómo Mateo alimentaba a los caballos, cómo revisaba las cercas, cómo cargaba cubos de agua desde el pozo. Nunca le pidió ayuda. Nunca le dio instrucciones. Sin embargo, al tercer día, cuando Mateo regresó del establo, encontró la leña perfectamente apilada junto a la casa. No dijo nada. Solo asintió en silencio. Al día siguiente, las gallinas estaban alimentadas antes de que él saliera. Luego comenzó a cepillar uno de los caballos con una habilidad que no parecía aprendida recientemente. Sus manos eran firmes, precisas. No lo hacía por obediencia. Lo hacía porque necesitaba propósito. Porque quedarse inmóvil significaba pensar, y pensar significaba recordar. Los silencios se empezaron a cambiar. Ya no eran tensos como cuerdas a punto de romperse. Eran silencios llenos de presencia compartida. Cada uno trabajando por su lado, pero conscientes del otro. Una tarde, mientras cortaban ramas secas cerca del arroyo, Aidiana habló sin mirarlo. Mi padre era guerrero. Su voz no era nostálgica. Era firme. Lo respetaban incluso sus enemigos. Mateo siguió cortando, escuchando sin interrumpir. Me enseñó que la dignidad no se negocia. Que puedes perder tierra, sangre, incluso familia, pero no el espíritu. Hubo una pausa. El día de la emboscada, luchó hasta el final. Yo también lo hice. Sus manos apretaron el machete con fuerza. El recuerdo todavía ardía. Nos superaban en número. Nos rodearon. Cuando desperté, estaba atada. Mateo no hizo preguntas innecesarias. Sabía que algunos recuerdos solo pueden compartirse en fragmentos. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, fue él quien habló. Tuve un hermano, dijo mirando el fuego. Menor que yo. Aidiana levantó la vista apenas. Hubo un enfrentamiento en la frontera. Pensé que llegaría a tiempo. Pensé que podría sacarlo de allí. Su mandíbula se tensó. No lo hice. El fuego crujió entre ellos. Desde entonces, cuando veo a alguien que puede salvarse, no miro hacia otro lado. Aidiana no ofreció consuelo. No era su forma. Pero algo en su mirada cambió. No era compasión. Era reconocimiento. Pasaron 2 semanas antes de que el peligro llegara al rancho. El sol estaba alto cuando 3 vaqueros del pueblo cruzaron la cerca sin invitación. Reían con esa risa hueca de hombres acostumbrados a no enfrentar consecuencias. Aidiana estaba junto al arroyo, recogiendo hierbas. Los vio antes de que se acercaran. Mira lo que tenemos aquí, dijo uno, bajando del caballo. Se aproximaron despacio, rodeándola.
Escuchamos que el ranchero compró algo interesante en la subasta. Ella no retrocedió. Uno intentó agarrarla del brazo. El golpe fue rápido. Preciso. Aidiana lo lanzó al suelo antes de que terminara de reaccionar. Pero eran 3. Mateo salió del establo al escuchar el ruido. No gritó advertencias. No negoció. Corrió. La pelea fue brutal y corta. Puños contra carne. Rodillas contra costillas. Polvo levantándose en nubes densas. Uno de los hombres intentó sacar un cuchillo, pero Mateo lo desarmó de un golpe seco. No peleaba con rabia ciega. Peleaba con decisión. Con propósito. Cuando terminó, los 3 hombres estaban en el suelo, sangrando y maldiciendo. Se levantaron tambaleándose antes de montar y huir, humillados. El silencio volvió al rancho. Aidiana estaba de pie, respirando fuerte, pero intacta. Sus ojos fijos en Mateo. Luchaste por mí, dijo finalmente. Mateo se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. No deberías tener que pelear todas las batallas sola. Ella dio un paso hacia él. Puedo protegerme. Lo sé. Y lo decía en serio. Pero eso no significa que debas estar rodeada de lobos. Sus miradas se sostuvieron más tiempo que nunca. Esa noche, mientras Mateo se sentaba en la mesa con el rostro inflamado y los nudillos abiertos, Aidiana colocó frente a él un pequeño cuenco de barro con una pasta verde hecha de hierbas trituradas. Para las heridas. Mateo alzó la vista. Ella levantó una mano antes de que hablara. No es obediencia. Es respeto. Luchaste con honor. Él asintió, aceptando sin bromas ni exageraciones. Mientras aplicaba la medicina sobre su piel, el contacto fue breve, firme. No había sumisión en su gesto. Había reconocimiento. Horas más tarde, junto al fuego, Aidiana habló con voz clara. Nunca seré tu sirvienta. Nunca seré posesión de nadie. Mateo sostuvo su mirada sin desafío. No quiero una sirvienta. El viento golpeó las paredes del rancho suavemente. Ella lo estudió largo rato. Por primera vez desde la subasta, no veía en él al hombre que levantó la mano por 2 pesos. Veía a alguien que entendía el peso del honor. No le entregó lealtad. No le ofreció cariño. Pero dentro de ella, algo se movió. Una muralla que había sido levantada piedra por piedra comenzó a mostrar una grieta casi invisible. Y en ese pequeño espacio, empezó a crecer algo peligroso. Respeto. Las semanas comenzaron a deslizarse sin que ninguno de los dos lo notara. El rancho seguía siendo el mismo, el viento seguía cruzando las llanuras con su canto seco, pero algo en el aire había cambiado. La presencia de Aidiana ya no era la de una prisionera vigilante. Era la de alguien que caminaba el terreno con conocimiento, que sabía dónde crujía la madera del establo y a qué hora el sol golpeaba primero la ventana de la cocina. La rutina compartida se volvió silenciosamente coordinada. Mateo ensillaba los caballos, y sin necesidad de pedirlo, ella ya había revisado las cinchas. Él regresaba del pozo y encontraba el agua fresca lista dentro. No intercambiaban muchas palabras, pero sus movimientos comenzaban a encajar con naturalidad. A veces, al caer la tarde, se sentaban frente a la casa mientras el cielo se incendiaba de naranja y violeta. No hablaban de futuro. No hablaban de promesas. Solo compartían el espacio, cada uno consciente del otro. Fue en una de esas tardes cuando Aidiana rompió el silencio. Vendrán por mí. No lo dijo con miedo. Lo dijo como quien anuncia la llegada inevitable de una tormenta. Mateo no preguntó cuándo. Lo sé, respondió simplemente. Ella lo miró, evaluando si entendía lo que significaba. No era una amenaza. Era un hecho. Su pueblo no abandonaba a los suyos. La tierra podía tragar años, pero la memoria regresaba siempre. Y cuando lleguen, añadió ella,
no pelearán con palabras. Mateo sostuvo su mirada. No he peleado contigo desde el principio. No empezaré ese día. Aidiana no respondió, pero sus ojos revelaron que esa respuesta importaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión sutil. No miedo, sino preparación. Ella parecía más atenta a los sonidos del horizonte. Más sensible al viento. Hasta que una mañana, mientras cortaba verduras junto a la ventana, se quedó completamente inmóvil. Mateo lo notó al instante. ¿Qué ocurre? Aidiana entrecerró los ojos hacia el sur. Una línea de polvo se levantaba en la distancia, fina al principio, luego más densa. No era ganado. No era viento. Eran jinetes. Muchos. El corazón de Mateo golpeó con fuerza, pero su rostro permaneció firme. Ella dejó el cuchillo sobre la mesa y salió sin esperar explicación. Caminó hacia el centro del terreno con la barbilla en alto, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día de la subasta. Los jinetes se acercaron con precisión silenciosa. No gritaban. No disparaban. Solo avanzaban. Guerreros yaquis. Sus caballos formaron un semicírculo alrededor del rancho con disciplina impecable. Arcos, rifles y miradas duras apuntaban en todas direcciones. El último en desmontar fue el hombre de mayor presencia. Alto, con el cabello recogido y el rostro marcado por años de batalla. Sus ojos se clavaron en Aidiana con intensidad contenida. Capitán Towi. Pronunció su nombre en su lengua con una mezcla de alivio y orgullo. Ella inclinó apenas la cabeza, no en sumisión, sino en respeto. Mateo salió de la casa despacio, manteniendo las manos visibles. No llevaba arma en la mano, aunque sí la tenía al alcance en el cinturón. El aire estaba cargado. Bastaba un gesto equivocado para desatar sangre. El capitán miró a Mateo con frialdad calculada. Tú la compraste, dijo en español rudo. Mateo negó con la cabeza. La saqué de una subasta. No la poseo. El jefe no reaccionó de inmediato. Sus ojos volvieron a Aidiana. ¿Es cierto? El silencio se volvió espeso. Todos esperaban su respuesta. Aidiana dio un paso al frente. Me mostró respeto. Me dio techo. Nunca me encadenó. Nunca me tocó sin permiso. Las palabras cayeron como piedras firmes. Los guerreros intercambiaron miradas. No era la respuesta que esperaban. El capitán Towi descendió un escalón invisible de tensión, aunque su postura seguía firme. ¿Te obligó a quedarte? No. ¿Te prometió algo? Nada. Mateo permanecía en silencio, consciente de que cualquier intervención podría arruinar lo que ella estaba construyendo con sus propias palabras. El capitán se acercó unos pasos a Mateo. Lo suficiente para que ambos hombres sintieran el aliento del otro. Muchos dicen respetar, murmuró. Pocos lo hacen. Mateo sostuvo su mirada sin desafío. No necesitaba comprar su lealtad. Solo evitar que la destruyeran. Un murmullo bajo recorrió el círculo de guerreros. Towi observó el rancho. Vio las cercas en buen estado. Los caballos cuidados. La casa intacta. No había señales de violencia ni encierro. Luego miró los brazos de Aidiana. Sin marcas. Sin moretones. El viento cruzó el terreno levantando polvo entre ellos. Has vivido aquí semanas, dijo el jefe. Sí. ¿Y sigues entera? Sí. Había orgullo en su respuesta. El capitán asintió lentamente. En su cultura, el honor no se medía por discursos, sino por hechos visibles. Y los hechos estaban frente a él.
Se volvió hacia Mateo. Tendrás un amigo entre nosotros por tu conducta. No era gratitud. Era reconocimiento formal. Mateo inclinó la cabeza apenas, aceptando sin triunfalismo. Pero la tensión no había terminado. Porque aún quedaba la única pregunta que realmente importaba. Toui se giró nuevamente hacia Aidiana. Sus ojos ya no eran los del guerrero que exige. Eran los del líder que ofrece elección. El círculo de jinetes permanecía inmóvil. Incluso el viento parecía haberse detenido. Hija de nuestro pueblo, dijo con voz profunda. ¿Quieres volver a casa? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo que aún no encuentra su destino. El corazón de Aidiana latía con fuerza en su pecho. Delante de ella estaba su sangre. Su historia. Las montañas que conocía desde niña. Las voces de su gente. Detrás de ella estaba el rancho. El hombre que nunca la encadenó. El silencio compartido. El respeto ganado sin exigir nada. Mateo no habló. No la miró con súplica. No la llamó por su nombre. Solo esperó. Porque entendía que, si alguna vez había tenido algo de ella, no había sido por compra. Había sido por elección. Y ahora, esa elección estaba frente a ella, clara como el sol sobre la llanura. El silencio que siguió a la pregunta del capitán Toui fue más pesado que cualquier amenaza. Los jinetes permanecían inmóviles, formando un círculo perfecto alrededor del rancho. El viento levantaba pequeñas espirales de polvo entre los cascos de los caballos, como si incluso la tierra estuviera conteniendo la respiración. Aidiana no respondió de inmediato. Miró primero a su pueblo. Rostros conocidos. Hombres que habían luchado junto a su padre. Miradas que no la juzgaban, pero que esperaban. Allí estaba su lengua, su historia, las canciones alrededor del fuego, los recuerdos de infancia que ningún cautiverio podía borrar. Luego giró lentamente hacia el rancho. La casa de madera sencilla. La cerca reparada. El establo donde cada amanecer había comenzado con trabajo silencioso. La silla junto a la mesa donde había aprendido a sentarse sin sentir que estaba invadiendo territorio enemigo. Nada de aquello le pertenecía. Y, sin embargo, algo de ella había quedado allí. Su pecho se tensó. ¿Sangre o elección? Durante toda su vida, le enseñaron que la sangre no se abandona. Que el pueblo es raíz. Que quien se separa, se seca. Pero nadie le enseñó qué hacer cuando la elección aparece sin cadenas. Mateo seguía de pie, a pocos pasos. No intentó acercarse. No pronunció su nombre. No la miró con súplica ni con orgullo herido. Solo esperaba. Esa fue su última prueba. Aidiana dio un paso hacia el capitán Toui, pero sus ojos regresaron a Mateo por un instante. Regreso con mi gente, dijo finalmente, con voz firme, pero me voy sin odio. Las palabras fueron claras, limpias. No había resentimiento. No había rencor. No había sensación de deuda. El capitán asintió lentamente, comprendiendo el peso de aquella declaración. No regresaba como prisionera rescatada. Regresaba como mujer que había elegido. Toui miró a Mateo por última vez. Tu nombre será recordado entre nosotros, dijo con solemnidad. Si alguna vez cruzas nuestras tierras, no serás enemigo. Te debemos un favor por tu honor. No era una amenaza disfrazada. Era una promesa formal. Mateo inclinó la cabeza con respeto. Que el camino les sea seguro, respondió. Los guerreros comenzaron a mover sus caballos, rompiendo lentamente el círculo que había rodeado el rancho. Pero Aidiana no montó de inmediato. Caminó hacia Mateo. Ya no había tensión en su postura. Tampoco fragilidad.
Era la misma mujer que había subido a la tarima semanas atrás, pero había algo distinto en sus ojos. Algo más profundo. Se detuvo frente a él. Durante unos segundos, ninguno habló. El viento movió suavemente el cabello oscuro de Aidiana, y por primera vez desde que se conocieron, su mirada no estaba cargada de desafío. Te dije que te arrepentirías de comprarme, murmuró. Mateo dejó escapar una leve sonrisa, apenas perceptible. No me arrepiento. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como una verdad simple. Aidiana lo estudió como lo había hecho la primera noche junto al río. Pero ahora no buscaba trampas. Buscaba certeza. Extendió la mano y rozó la suya brevemente. No fue un gesto apasionado. Fue algo más íntimo. Un agradecimiento silencioso. Un reconocimiento que no necesitaba palabras. No me compraste, dijo en voz baja. Me diste elección. Y esa frase valía más que cualquier despedida. Luego retrocedió un paso. Mateo no intentó detenerla. No pidió que se quedara. No ofreció promesas imposibles. Porque sabía que cualquier intento de retenerla convertiría en mentira todo lo que habían construido. Aidiana montó su caballo con agilidad. El capitán Toui levantó la mano y la columna comenzó a avanzar. El sonido de los cascos alejándose se mezcló con el viento de la llanura. Mateo permaneció allí hasta que la última nube de polvo se disolvió en el horizonte. El rancho quedó en silencio. Demasiado silencio. Cuando finalmente entró en la casa, la quietud lo golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo. La mesa parecía más grande. La habitación más vacía. La manta que ella había usado la primera noche seguía doblada sobre la silla. Mateo la tomó entre las manos. Aún conservaba el leve aroma de hierbas silvestres. Junto a la ventana, varias plantas colgaban boca abajo, secándose como ella le había enseñado. El pequeño cuenco de barro donde preparó la medicina seguía sobre la repisa. Nada había cambiado. Y, sin embargo, todo era distinto. Se sentó en la silla frente a la mesa y miró el lugar donde ella solía comer en silencio. Recordó la primera vez que tomó el plato sin pedir permiso. Recordó la pelea junto al arroyo. Recordó su voz firme diciendo que nunca sería posesión de nadie. Sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Había pagado 2 pesos en una subasta. Pero lo que recibió a cambio no tenía precio. No ganó lealtad comprada. No ganó obediencia. No ganó sumisión. Ganó respeto. Y el respeto no se fuerza. No se encadena. No se impone. Se construye. Afuera, el viento volvió a cruzar la llanura, moviendo las cercas viejas del rancho el horizonte. El lugar seguía en pie, pero ahora guardaba una historia que no figuraba en ningún contrato ni en ningún registro de propiedad. Una historia que comenzó con un martillo golpeando madera y terminó con una elección libre. Mateo se levantó, colgó la manta junto a la puerta y salió al porche. Miró hacia el sur, hacia donde el horizonte se fundía con el cielo. No sentía pérdida amarga. Sentía memoria. Porque entendió algo que muchos hombres nunca comprenden. Se puede comprar un cuerpo. Se puede comprar trabajo. Se puede comprar silencio. Pero no se puede comprar dignidad. No se puede comprar voluntad. Y jamás se puede comprar respeto verdadero. Eso solo nace cuando 2 personas se reconocen como iguales. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo la llanura con el mismo fuego que los había visto encontrarse. Y mientras la luz se apagaba sobre el rancho el horizonte, una verdad quedó suspendida en el aire, firme e inquebrantable. Lo que nació entre ellos no fue posesión, fue elección. Y eso ningún martillo de subasta puede vender.